Dios, Señor nuestro, envíanos la luz de tu Espíritu, que rompa la oscuridad en la que vivimos. Dios, Señor nuestro, envíanos tu palabra, que deshaga los yugos de esclavitud y vivamos en la libertad de tu presencia. Dios, Señor nuestro, envíanos la llama de tu amor, que despierte en nosotros la fraternidad y aleje la soledad. Dios, Señor nuestro, que tu Espíritu nos una y nos capacite para ser pacificadores y constructores de un mundo mejor. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, no te olvides de sus favores. Él perdona todos tus pecados, Él sana todos tus males, Él libra tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, colma de bienes tu existencia y tú te rejuveneces como un águila. El Señor imparte justicia y derecho a los oprimidos. Mostró sus caminos a Moisés, a los hijos de Moisés sus proezas. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No estará para siempre litigando, no estará eternamente resentido. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas. Pues como el cielo dista de la tierra, abunda su amor para con sus fieles. Como está lejos el este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. Como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Amén. Hoy me confieso cansada. ¿Será eso un pecado?
Y no es por la fecha del año, ni porque me esté haciendo vieja. Es otro cansancio más hondo, más profundo, más difícil de explicar. Un cansancio que no se quita con las horas dormidas, ni se disimula con la mejor de las sonrisas. Me cansan las amistades que traicionan, las iglesias de la tibieza que deshonran la gracia, las personas creyentes que no ejercitan la solidaridad y que son indiferentes a la necesidad de sus prójimos. El ser humano egoísta, autosuficiente, la política que sirve al dios dinero y se olvida de servir al ser humano. Me cansan las injusticias, la justicia corrompida, los tribunales de los sobornos, el periodismo obsecuente, la mentira fácil que nadie chequea. Me hastían quienes aplauden decisiones que provocan hambre, dolor, discriminación, muerte en sus hermanas y hermanos. ¿Cómo es posible ser tan miserable persona? Me fastidia la risa obscena del rico que se sabe impune, pero también la cobardía de quienes temen defender sus derechos. Me cansa, tal vez porque me pesa este mundo cada vez más lastimado, más exclusivo, más cruel, más individualista, más perverso, cada vez menos parecido a aquel que Dios soñó como casa común bella y armoniosa para sus hijos e hijas. ¿No es verdad que también tú te sientes cansado? ¿Cansada? ¿Qué cosas te cansan a ti? Pero aún así, con todo el cansancio a cuestas, mi alma alaba a Dios, porque es el Dios de la ternura, el Dios cariñoso, el Dios compasivo que nos abraza en nuestros cansancios, porque nos comprende, porque conoce lo que duele y lo que pesa en el corazón. Y en su abrazo armonioso nos renueva, nos fortalece y nos anima para seguir andando y luchando.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirase valiéndose de un viento huracanado del este, que sopló durante toda la noche y que dividió las aguas en dos, dejando seco el mar. Los israelitas entraron en medio del mar pisando en seco, mientras las aguas formaban una especie de muralla a ambos lados. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron en medio del mar con los caballos del faraón, sus carros y su caballería. Poco antes de despuntar el alba, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y nube y lo desbarató. Atascó las ruedas de los carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios se dijeron: «Huyamos de los israelitas, porque el Señor lucha a su favor contra nosotros». Pero el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se precipiten sobre los egipcios, sus carros y su caballería». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar volvió a su estado normal. Los egipcios trataron de huir, pero se encontraron con las aguas, y el Señor hizo que los egipcios muriesen anegados por el mar. El pueblo, reconociendo el gran poder desplegado por el Señor contra los egipcios, veneró al Señor y depositó su confianza en Él y en Moisés su siervo. Acoged a los que tienen una fe poco formada y no os enzarcéis en cuestiones opinables. Algunos creen que se pueden comer de todo, otros en cambio tienen la fe poco formada y solo comen alimentos vegetales. Quien come de todo, que no desprecie a quien abstiene de comer ciertos alimentos, y el que no come ciertos alimentos, que no critique al que come de todo, pues ambos han sido acogidos por Dios. ¿Quién eres tú para erigirte en juez de alguien que no está bajo tu dominio? Que se mantenga en pie o que caiga es algo que incumbe solamente a su amo. Y no cabe duda de que se mantendrá en pie, pues le sobra poder al Señor para mantenerlo. Algunos dan especial importancia a ciertos días, mientras que otros piensan que todos los días son iguales. Actúe cada uno conforme al dictamen de su propia conciencia. El que piensa que hay que celebrar determinadas fechas con intención de honrar al Señor, lo hace. Y el que come de todo, también lo hace para honrar al Señor. De hecho, da gracias a Dios por ello. De la misma manera, el que se abstiene de comer ciertos manjares, lo hace para honrar al Señor. Y también da gracias a Dios. Nadie vive ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, en vida o en muerte, pertenecemos al Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. ¿Cómo te atreves entonces a erigirte en juez de tu hermano? ¿Quién eres tú para despreciarlo? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y todos reconocerán la grandeza de Dios. En una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos, y como no tenía posibilidades de saldar su deuda,
el amo mandó que lo vendieran como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo suplicándole: «Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo». El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo: «Págame lo que me debes». Su compañero se arrodilló delante de él suplicándole: «Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti». Y encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de vosotros que no perdone de corazón a su hermano. Queridas hermanas, queridos hermanos, seguramente todos estáis de acuerdo conmigo en que una de las tareas más difíciles que tenemos como personas, y mucho más como personas de fe, es la de perdonar. Se hace muy difícil perdonar a alguien con quien estamos muy dolidos. Aquella persona que ha roto nuestra confianza, en definitiva que nos ha causado un gran dolor. Sí, es ciertamente difícil y para muchos es una asignatura pendiente que se arrastra durante años y que, como tal asunto, tal conflicto no cerrado o cerrado en falso, sigue causándonos dolor y desasosiego por mucho tiempo que pase. Pero el perdón no plantea solamente problemas a las personas creyentes. Toda persona, independientemente de su posicionamiento de fe, se ha visto en algún momento de su vida ante el dilema del perdón. Pero hemos de reconocer que a los creyentes nos lleva a una situación especial. La vivimos como con lo que podríamos llamar una presión añadida, ya que desde el planteamiento de fe, el perdón se sitúa en el centro mismo de la comprensión de la salvación. Dios nos salva en Jesucristo porque en Él está el perdón de nuestro pecado. De nuestro pecado, lo digo así, en singular, porque no se trata de una lista larguísima de quebrantamientos u ofensas que se van borrando conforme son perdonadas, sino de una situación de vida que es restablecida en la acción de Jesús. Para aclararnos, no se trata únicamente de los síntomas, los pecados, sino de la enfermedad, el pecado, que es perdonado por Dios de manera definitiva en Cristo. Si Dios nos ha ofrecido la plena salvación con el perdón de nuestro pecado, ¿cómo podemos nosotros negar ese mismo perdón a las ofensas de nuestro hermano? Y si además hemos recordado el texto del Evangelio de hoy, especialmente el versículo 35, esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de vosotros que no perdone de corazón a su hermano, la presión aumenta. Nuestra sensación de fracaso también,
Y no en pocos casos, la angustia de la condenación adquiere cotas muy elevadas. Y no creo en absoluto que la finalidad del evangelista sea la de provocar en nosotros la sensación de fracaso irremediable, ni muchísimo menos la de despertar el miedo a la acción de Dios. ¿Qué nos enseña el Evangelio de Mateo? Lo primero que nos muestra es que con la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús, es que el perdón no es una cuestión de legalismos, de alcanzar unas cuotas marcadas por ley que podemos ir contentándonos con cumplir religiosamente. Hay que recordar el sentido simbólico de los números en la mentalidad hebrea, donde el 7 es el número de la obra terminada, de la totalidad. Así, la creación finaliza en 7 días. Y si leéis la lista del Levítico, el libro del Levítico, y miréis la lista de rituales de sanación y purificación, veréis que siempre son 7 las veces que hay que repetir el ritual. La pregunta, pues, de Pedro es: ¿cuándo se puede dar por concluida nuestra obligación de perdonar? La respuesta de Jesús, no 7, sino hasta 70 veces 7, es decirle a Pedro que la tarea de perdonar no tiene caducidad, que la capacidad de perdonar debe ser inagotable, que la acción de perdonar no tiene límites, sino que se trata de una actitud de vida permanente. Otra enseñanza de Mateo sobre el perdón es que este no es un sentimiento, sino una decisión. El sentimiento se escapa de nuestra voluntad. Es cierto que podemos educar nuestra capacidad de sentir y la orientación de nuestros sentimientos, como podemos educar nuestros gustos y apetencias, y sin duda llegar a cambiarlos. Pero, aún así, nuestro sentimiento se regirá de manera autónoma con respecto a nuestra voluntad. No es así en el ejercicio del perdón. El perdón es una decisión que tomamos a voluntad y con la que queremos restablecer la relación rota. Decidimos no tener en cuenta lo ocurrido y decidimos no dejar que lo que ha acontecido rompa irremediablemente los vínculos que nos unen a aquel que aparece como nuestro ofensor. Con el perdón renunciamos a la venganza, a devolver, a veces con intereses, el mal recibido, o a la exigencia del castigo del ofensor. El perdón no busca el castigo, sino la reconciliación. El perdón no exige justicia compensatoria, sino que cumple la justicia buscando el equilibrio y la armonía. En la parábola con la que Jesús ilustra la enseñanza sobre el perdón, el rey del relato, llevado por un sentimiento de compasión, toma la decisión de perdonar totalmente la deuda que el siervo había contraído y lo dejó ir libremente. La decisión del rey no estuvo sujeta a la posible restitución de la deuda, a recobrar lo debido, pues esta era tan grande que solamente el pensamiento de pagarla era situarse ya fuera de la realidad. Haciendo un breve cálculo de equivalencias, un denario era el salario de un día de trabajo y un talento equivalía a 6.000 denarios, por lo que la deuda del siervo al rey ascendía a la nada despreciable suma de 60 millones
de denarios. Y el rey renuncia no ya al cobro de la deuda, que ya hemos dicho que era imposible, sino al castigo que el deudor merecía. Y lo dejó ir libremente, es decir, le permitió recuperar la vida en toda su dimensión, sin restricciones ni condicionantes futuros. Le dio la oportunidad de volver a empezar, de comenzar de nuevo. Pero cuidado, porque ese comenzar de nuevo queda roto en el relato cuando el siervo perdonado decide no aplicar la misma regla a su compañero y reclamarle a él sí la totalidad de la deuda, que comparada con la suya era una pura miseria. El siervo perdonado decidió no perdonar y ante la imposibilidad de cobrarse la deuda, decidió exigir el castigo correspondiente. Con su acción, el siervo perdonado renunció al perdón que él ya había recibido. Es otra de las enseñanzas de este pasaje. El perdón es una decisión, sí, pero también lo es dejarse perdonar. Y ambas decisiones no pueden entrar en conflicto, en contradicción. Si pido perdón y estoy dispuesto a disfrutar de sus beneficios, necesariamente he de estar dispuesto a otorgar el perdón a otros y hacerles llegar también a ellos sus beneficios. Y así es como hemos de entender el final de la parábola. El siervo perdonado ha renunciado con su actitud ante el consiervo al perdón que ya había recibido. No veamos, pues, un castigo del rey por la deuda contraída, sino una renuncia del mal siervo a ese comenzar de nuevo, a esa oportunidad de establecer nuevas relaciones con pautas de armonía y de paz. Y hermanas, si renunciamos a la paz, solo queda desolación y dolor. La historia del Antiguo Testamento viene muy bien para ilustrar esta idea de las consecuencias de renunciar a la paz y la armonía. Primero, recordad lo que dijimos hace un par de domingos sobre nuestra aproximación a los relatos de milagros. Tenemos que intentar no dejarnos deslumbrar por lo asombroso del fenómeno para llegar a lo asombroso de lo que quiere transmitirnos. Es decir, para dejarnos entusiasmar por el mundo nuevo que nos muestra el milagro. Por ello, os pido que intentemos no quedarnos apabullados por la imagen del mar convertido en dos muros y un pasillo en medio, y verlo como relato en el que Dios manifiesta su oposición a la dominación de unos pueblos sobre otros, a las relaciones de esclavitud y de sometimiento forzoso. Dios ofrece en esta historia la libertad a un pueblo que había sido esclavizado. Y ante la oferta de la libertad, todas las barreras son superadas, incluso las que parecen infranqueables. El mar se abre y el impedimento se transforma en vía para alcanzar el objetivo, la libertad. Pero la libertad ofrecida por Dios para el oprimido no es vista en este relato con buenos ojos por los opresores y renuncian a ese mundo de paz y armonía ofrecido por Dios. Y cuando se renuncia a la paz y la armonía, solo queda la desolación y el dolor, la muerte y la destrucción. El texto está contado en claves de relato épico, intentando explicar el porqué de unas decisiones que claramente llevan a la destrucción y a la muerte.
Y si todo ha de venir de un Dios que todo lo puede y todo lo determina, también lo es la locura de adentrarse en un pasillo formado por 2 muros de agua. Pero la locura de los oprimidos está determinada por la esperanza, mientras que la locura de los opresores está movida por la avaricia y la venganza. La primera lleva a la vida, la segunda a la muerte y a la destrucción. Y todo ello, ciertamente, lo expresan como la acción de un Dios que todo lo determina. Expresiones como «y el Señor hizo que los egipcios muriesen anegados por el mar», parecería afirmar esta idea determinista. Pero es que faltaba un largo camino para llegar a comprender al Dios que ofrece su favor, pero no lo impone, dejando al ser humano en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que diría el apóstol Pablo. Hay que conocer al Dios que por boca ya de su profeta Ezequiel dijo: «No me complace la muerte del malvado, sino quiero que cambie de conducta y viva». Palabras que recordábamos el domingo pasado. Para nosotros ya no puede haber duda, porque conocemos a Dios a través de la palabra y la acción de Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección. Si los egipcios murieron, no es porque Dios los llevara irremediablemente a la muerte, sino porque cegados por sus deseos de poder y dominación, se dejaron llevar a la muerte. El apóstol Pablo nos lo diría más adelante con estas palabras: «El afán por satisfacer los apetitos desordenados conduce a la muerte. El de hacer lo que es propio del Espíritu llevará a la vida y a la paz». Los egipcios eligieron el camino que conduce a la muerte y abandonaron el que lleva a la vida y a la paz. Ahora, el pueblo de Israel ha de aprender de su propia historia y dar a otros pueblos lo que ellos han recibido de Dios. Es decir, dar a otros pueblos, los que le rodean, la oportunidad de vivir en paz y en armonía. No siempre será así. Y cuando niegue a otros lo que Dios, por amor y misericordia, le dio, se encontrará a sí mismo recibiendo las consecuencias de sus propias decisiones. Porque cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. ¿Y nosotros? ¿Lo hemos aprendido? Roguemos al Señor que su Espíritu nos mueva a tomar la decisión de aceptar plenamente su perdón y a tomar la decisión de perdonar a nuestro prójimo, caminando la senda que conduce a la vida y a la paz. Amén.
Creo en Dios, creador de todo lo que es bueno, que me ama con un amor mayor que el de un padre y cuida de mí con mayor ternura que la de una madre. Creo en Dios, que se encarnó en Jesucristo, amigo más cercano que un hermano, que comparte conmigo llanto y aliento. Creo en el Espíritu Santo, tierno consolador que enjuga las lágrimas de mis ojos y me inspira en los labios una sonrisa. Creo en la comunidad de fe, encuentro de fieles que procuran, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, hacer posible un mundo nuevo. Creo que el reino de Dios es una realidad de vida plena en amor, armonía, comprensión y perdón. Creo que el reino de Dios es eterno. Presentamos nuestras ofrendas, agradecidos a Dios por lo que tenemos y confiados en su sustento. Seguimos la enseñanza del apóstol Pablo en la segunda de las cartas a los Corintios. Que cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Tengamos ahora un momento de oración libre y espontánea para dar gracias a Dios por todo aquello que hemos recibido de Él a lo largo de esta semana y para interceder y pedirle por aquellas situaciones que nos preocupan. Si lo necesitamos, podemos seguir la guía que aparecerá en nuestras pantallas. Oramos pues al Señor.
Terminamos orando juntos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. No hay santo como nuestro Dios. Nadie protege como tú, Señor nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo. Que nadie se jacte demasiado. Porque el Señor es Dios que todo lo sabe. Y pesa y juzga lo que hace el hombre. Gloria sea a Dios, Padre Creador, que ofrece y preserva la vida en el mundo, que nos ama y nos sana. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, quien dio su vida y comparte nuestra vida, quien nos ama y nos sana. Gloria sea a Dios, Espíritu Santo, guía y sustentador de la Iglesia, que esclarece el Evangelio para nosotros, que nos consuela y nos llena de gozo. Aleluya.